Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy, 9 de abril del año 2023, es un día muy especial en general para la comunidad cristiana, porque en este día se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber estado 3 días y 3 noches en el sepulcro, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Resucitó y eso significó victoria. Victoria. Victoria de la vida sobre la muerte. La victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre un mundo de maldad. La victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre sus enemigos. La victoria para nosotros al haber creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y como nuestro Salvador. Nos hizo partícipes de este evento. No lo merecíamos, tal vez ni siquiera lo entendemos en la magnitud que debiéramos comprenderlo, pero Él nos hizo partícipes para que todo aquel que en Él crea se haga partícipe también de esta victoria que nuestro Señor tuvo sobre la muerte. Dice en la Escritura, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? ¿En dónde está? Porque Cristo ha vencido. Cristo ha vencido por amor a nosotros. Ese es el mensaje para nosotros. Yo no sé si este día o cualquier otro día, en el momento en que esto ocurrió, pero en este periodo estamos celebrando la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su ascensión al cielo y la esperanza para todos aquellos que han creído en Él. Le damos gracias al Señor. Gracias, Padre, Señor, por este día. Gracias por permitirnos, Señor, tratar de ser y participar en la impartición de tu palabra, aún a través de este medio social. Te damos gracias, gracias Señor, gracias por Cristo en nuestra familia, gracias Señor por darnos la posibilidad de ser perseverantes y disciplinados, Padre, para hablar de tu palabra. Padre, no perseguimos gloria, no perseguimos reconocimiento, lo único que queremos es a Cristo. Lo único que queremos es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo para que la gente entienda y comprenda que solo en Él hay esperanza, que solo en Él hay restauración, que solo en Él hay esperanza de vida eterna. Solo en Él. No hay nadie más. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se extravíe. ¿Cómo podríamos agradecerte, oh Dios, por tan inmenso sacrificio? Ayúdanos, Señor. Manda de tu Espíritu para que nos dé comprensión, entendimiento, Señor, que podamos valorar verdaderamente el sacrificio de tu Hijo. Padre, que de ninguna manera lo invalidemos con nuestra vana manera de vivir, con la iniquidad de nuestros pensamientos, Señor, que en tu palabra dice que ciertamente nuestros pensamientos son de continuamente de mal y no de bien como los tuyos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Entendemos, Padre, que el tiempo en el que
nuestro Señor Jesucristo volverá, se está acercando. Nadie sabe el día ni la hora, pero tu palabra dice que estemos atentos, que estemos velando, que estemos orando, que estemos a la expectativa. Padre, de hecho en tu palabra tú nos alertas y nos dices que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, tu palabra dice, hallará fe en la tierra, hallará quien esté esperando verdaderamente la venida, hallará algún entendido que pueda estar dispuesto para ver tu regreso. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para pertenecer a ese grupo que está al pendiente de tu venida y de tu regreso. Capacítanos, Señor, en el día a día. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor, por este día. Ciertamente, Señor, físicamente te damos gracias por estos días que han sido de gran bendición y en el cual tú has derramado la lluvia. Quizás podríamos entender que es la lluvia temprana y que vendrá aún la lluvia tardía. La lluvia temprana tiene que ver con preparar la tierra, tiene que ver con ablandarla, tiene que ver con el hecho de que la tierra esté lista para que se deposite la semilla. Padre, y entendemos para nosotros que la lluvia temprana es para depositar la palabra de Dios, que a su tiempo dará el fruto para el cual nuestro Señor la ha enviado. Ayúdanos, Señor, a ser persistentes. Te pedimos, Señor, que en esta reunión de este día, de este domingo, nos ayudes a comprender cosas que aún no podemos entender y que quizás no hayamos entendido completamente, pero tú puedes hacerlo a través de tu Espíritu, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo se haga presente para que aquel que vino a robar, a matar y a destruir, que el Señor lo reprenda, no venga a robarse la palabra que tú ya nos has entregado, Dios. Señor, ayúdanos a mantener nuestros pensamientos en uno solo para, Señor, disfrutar de este tiempo, para disfrutar de tu palabra. Cuida mis pensamientos, cuida las intenciones de mi corazón, cuida mis labios, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a empezar, como lo hemos estado haciendo, con nuestra proclamación, que la señalamos el jueves pasado. Les pido que aquellos que deseen una copia de la proclamación, que de hecho la subí al grupo, tenía algunos errores de ortografía, la he corregido y voy a tratar de subirla, y si alguno la quiere directamente, por favor, envíenos un mensaje para compartirla con mucho gusto. Esta proclamación está basada en el Salmo 27.1, está el Evangelio de Mateo 11.28, en el libro del profeta Jeremías 29.11, en el Salmo 23.1-2, Proverbios 3, versículos 5 y 6, y en el Salmo 46, versículo 1. Y recuerde que la hemos hecho personalizada. Al estar usted proclamando esta palabra, está usted siendo portavoz de lo que Dios ya dijo, pero a través de ello nos permite tener esa comunicación con el Señor, nos permite hablar a un mundo espiritual que no vemos y que es un mundo de maldad, para que retroceda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Señor, tú me exhortas para venir a ti cuando estoy cansado y fatigado, y tú eres el que me hace estar en paz. Tú eres el que me hace descansar. Tomas mis cargas. Tú eres el que me invita a aprender de ti
y que me guía a través de la mansedumbre y la humildad y de tu palabra para que yo halle descanso para mi alma. Señor, tú conoces todos y cada uno de mis pensamientos y tus planes rebasan mi entendimiento, mas ciertamente sé que tus pensamientos hacia mí son de bien, para darme esperanza y un futuro. Señor, tú eres mi pastor, nada, nada, nada me faltará. Tú eres el que me hace descansar sobre suaves y delicados pastos. Tú eres el que me lleva junto a aguas de vida y de reposo. Por lo tanto, confiaré en ti con todo mi corazón. Ayúdame, ayúdame, oh Dios, para no apoyarme en mi propia prudencia y en mi entendimiento. Ayúdame para no apoyarme en la vanidad de mis pensamientos y razonamientos. Ayúdame, oh Dios, a reconocerte en todos mis caminos. Y yo sé que tú me harás andar por sendas de rectitud y de justicia. Tú eres, Señor, mi alto refugio. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi amparo. Tú eres el que está pronto para auxiliarme en todas mis dificultades, en todas mis carencias, en todas mis enfermedades, en todas mis necesidades. Te adoro, Señor. Amén. Recuerde que esto de ninguna manera pretende ser una cadena de oración. Les invitamos para que sea cuidadoso con la palabra de Dios y que de ninguna manera la mande y diga que si las gentes lo repiten y verá cosas y que verá situaciones materiales específicas. No, esto es la palabra de Dios y proclamarla es hablarle a un mundo espiritual, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre y que ahora le pertenecemos. Ahora Él nos da la capacidad de que a través de su palabra podamos hablarle a ese mundo espiritual y decirle: yo pertenezco al Señor y el Señor me pertenece. Ya no soy más esclavo, ya no soy más prisionero del pecado. Cristo, 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 Cristo nos ha salvado. Gracias, gracias le damos al Señor. Y en los días pasados hemos estado hablando sobre el significado de estas fechas, sobre el hecho de que qué significa Pascua. El término como tal significa pasar por alto. Para los que quizás estudien un poco, recordarán que a Moisés le fue dada una indicación para que sacrificaran un cordero y recogieran la sangre en un lebrillo y después con un hisopo marcaran el dintel de sus puertas para que cuando el ángel de Jehová pasara no hiriera de muerte a los primogénitos que tuvieran esa marca. El Señor les dio una indicación de que ese día y lo que hicieron tenía que ser un mandamiento perpetuo, que tenían que celebrarlo año tras año hasta la venida del Mesías. No necesitamos hoy marcar nuestras puertas, pero sí necesitamos marcar nuestro corazón. Declarar que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha cubierto y por lo tanto nos ha rescatado, y que también eso significa que los representantes y el representante del espíritu de maldad no tiene más potestad sobre nosotros. No tiene más potestad sobre nosotros. Hemos sido libres, hemos sido redimidos y damos gloria al Señor.
En esta mañana quizás se haga un poquito extenso, voy a tratar de ser breve explicando algunos términos, así como explicamos de la Pascua, que considero que son muy importantes a la luz de la palabra de Dios. Primeramente quiero hablar sobre qué significa redención. Yo le pregunto a ustedes esta mañana, ¿qué significa redención? Hoy por hoy estamos ante un mundo en el cual la tecnología nos está rebasando de una manera verdaderamente asombrosa, tal y como fue escrito en el libro del profeta Daniel, que en los postreros tiempos el conocimiento y la ciencia avanzarían a una velocidad que no podríamos imaginarnos. Eso está ocurriendo el día de hoy delante de nuestros ojos. Pero también el profeta nos alertó para decir que nuestra redención está cerca. Nuestro Señor Jesucristo ha prometido que volverá nuevamente. Y esto es un punto que debiéramos de tener en cuenta. Como ha venido la tecnología y el conocimiento tan rápido, he podido ver, por lo menos en algunos escenarios, que sobre todo la población joven desconocen una serie de términos y palabras que eran relativamente comunes para nuestras generaciones. Y con esto no estoy diciendo que sea mejor o peor, simplemente que es distinto. Es probable que si usted se pregunta qué es redención, no podamos comprender o entender. Entonces permítame decirle, redención se utiliza para describir la liberación o el rescate de una persona o un grupo de situaciones difíciles, el rescate, por ejemplo, de la pobreza, el rescate de la opresión, el rescate de la esclavitud. En estos casos, la idea es que alguien o algo ofrezca una solución o un rescate para liberar a la persona o grupo de personas de una situación difícil. Hoy hay muchos escenarios en los que socialmente podemos observar que hay muchas situaciones muy complicadas y muy difíciles en todos los países, en todos los continentes. Prácticamente no hay una comunidad que se salga fuera de este patrón. Y las personas cuando no conocen a Dios, cuando no conocen a Cristo, pues generalmente buscan en qué creer, buscan en qué apoyarse, buscan algo que los libere, buscan esperanza. Tristemente, no buscan en el lugar adecuado, quizás por desconocimiento, quizás por ignorancia. Y esa es la responsabilidad del pueblo cristiano. Esa es la responsabilidad de nosotros, aquellos que han empezado a tener un conocimiento de la palabra. La responsabilidad es transmitirla a todos aquellos que no la conocen. Si la reciben o no, ese no es nuestro asunto, no es nuestro problema. Nosotros tenemos que llevar la palabra. Nosotros tenemos que ser heraldos, tenemos que transmitirla en las plazas, en las cárceles, en los hospitales, en los orfanatorios, en las casas de la tercera edad, en donde hay ancianos que son llevados quizás por sus familiares y ahí son dejados durante mucho tiempo sin nadie que los visite o se preocupe por ellos. Hay mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo en las calles, hay mucho trabajo en tantos escenarios, se requieren manos. Es importante entender que todos y cada uno de nosotros tenemos necesidades, pero hay una necesidad mayor. Dios ha mandado que en la medida que podamos comprender o entender, dice su palabra, que seamos luz y sal para esta tierra. El engaño del enemigo es que cuando tenemos problemas, dificultades, ansiedades, situaciones, nos enfrascamos en nosotros mismos y nos encerramos buscando el entendimiento y la compasión de otros, cuando Dios
ha dicho que somos libres, y en la medida que usted sepa que es libre, entonces usted podrá tener una relación con el Señor para que Dios le muestre la voluntad de Dios, no la nuestra, que le muestre sus propósitos y de qué manera Dios puede usar la vida de todos y cada uno de nosotros. En resumen, la redención de la humanidad es la liberación de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Nos liberó de la esclavitud, del pecado y de la muerte, e hizo posible la restauración de la relación que habíamos perdido con Dios, con nuestro Creador. Para nosotros, el Redentor se llama Jesucristo, quien murió en la cruz para expiar los pecados de la humanidad y abrir el camino hacia la vida eterna. En esto quiero enfocarme inicialmente y después pasar que ciertamente Él murió en la cruz, descendió al Seol y se levantó al tercer día y subió a los cielos, triunfó. Al final hablaremos de la victoria que nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado. En Lucas 9:22, nuestro Señor Jesucristo está hablando y dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y que resucite al tercer día. ¿Por qué sucedieron esas cosas? Porque también nuestro Señor Jesucristo lo sabía y se los comunicó a sus discípulos. Quizás no podía haberlo comunicado a nadie más porque quizás no lo iban a entender, como quizás hoy nos cuesta trabajo tener entendimiento del significado de las Escrituras, sobre todo si no lo buscamos. De esto está hablando. Dice, pero antes de que todo esto ocurra, antes de que sea muerto, antes de que resucite al tercer día, primero es necesario que padezca mucho. Note usted que dice, padezca mucho. No solamente que padezca, sino que padezca mucho y que sea desechado por esta generación. Isaías 52:13 dice que nuestro Señor Jesucristo fue traspasado, su cuerpo fue traspasado por nuestras rebeliones. 52:13 dice, he aquí mi siervo que será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Isaías 52:14, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, fue quitada su hermosura, se convirtió en algo irreconocible. De esta manera, dice Isaías 52:15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían escuchado. Esta palabra, si usted analiza, dice, porque verán lo que nunca les fue contado. ¿Cómo pueden ver lo que nunca se les ha contado? Y entenderán lo que jamás han escuchado. Nuestro Señor Jesucristo, en varias citas, se le menciona por el pueblo, por los fariseos, por el grupo religioso, diciendo, ¿de dónde tiene tanta sabiduría? ¿De dónde sabe tanto? ¿De dónde saca todo lo que dice y todo lo que hace? ¿Qué es esta sabiduría? ¿Qué es esto que no entendemos? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo es posible que lo haya obtenido? ¿Cómo es posible que haga milagros como los que hace con sus manos? ¿Cómo sabe tanto sin haber estudiado? ¿Acaso no es hijo de un carpintero? ¿Acaso no sabemos que es un iletrado? ¿Cómo es posible que sepa
tanto, Dios no se equivoca. Dios sabía que todo esto tenía que ocurrir de esta manera. Y esto da respuesta a lo que dice Isaías 52:15, porque verán lo que nunca les ha sido contado y entenderán lo que jamás habían escuchado. Pero no era para todos, era para aquellos que creyeran en Él, era para aquellos que dispusieran su corazón, era para aquellos que hubieran querido seguirlo. Y hoy es exactamente igual. La palabra de Dios está abierta para todos ustedes, pero no todos quieren seguir en el proceso. Muchos se cansan, muchos se fatigan, muchos dejan las cosas atrás por las aflicciones y por los deseos de este mundo, pero la exhortación es a que hagamos lo posible por mantenerlos, por mantenernos todo el tiempo. Isaías 53:7 está hablando del proceso que vino después de la Pascua y lo que el Señor tuvo que pasar antes de su muerte. Angustiado y afligido, no abrió su boca. Uno puede pensar en esto, pues que fue angustiado, fue afligido, pero no tenemos la dimensión del proceso físico por el cual tuvo que pasar él para que pudiéramos entender entonces cuando dice que fue angustiado, fue afligido y que no abrió su boca. No abrió su boca para quejarse, no abrió su boca para decir que no le era posible, no abrió su boca para condenar, no abrió su boca para señalar. Ciertamente abrió su boca para decir cosas muy puntuales que hasta el día de hoy son de tremenda importancia para nosotros. Dice, como cordero fue llevado al matadero. Si algunos de ustedes han tenido experiencias agarrando un cordero, verán que es de los animales, si no es que el animal más manso que existe sobre la tierra. Es el animal más manso que existe sobre la tierra. Y de hecho usted puede sacrificarlo a diferencia de muchos otros animales que son sacrificados, y prácticamente lo hará sin queja alguna. Por eso el símil con nuestro Señor Jesucristo está tomado de la misma manera. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando habla de que estaba angustiado y afligido, la palabra afligido, déjeme decirle que se refiere a alguien que está sufriendo, que está angustiado y que está triste. Mucho antes de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo exclamó en el jardín del Getsemaní: mi alma está angustiada hasta la muerte. Estaba sufriendo, estaba triste porque sabía que ya había llegado la hora. En el Salmo 34:18 dice: Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En Isaías 61:1 el profeta anuncia que el Espíritu del Señor está sobre él para llevar a los afligidos buenas nuevas, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Eso tiene que ver con la palabra angustiado y afligido. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado delante de Poncio Pilato al pretorio. Él lo empezó a interrogar, lo empezó a examinar. Recuerde que cuando el sacerdote escogía al cordero perfecto para ser sacrificado, lo examinaba durante 4 días y en el día 14 era sacrificado. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está personificando la Pascua. Él es el cordero que fue apresado y durante 4 días es examinado.
Y en el día 14, el día que ocurre la crucifixión, Poncio Pilato se convierte, sin saberlo, personifica la Escritura y se convierte en el sumo sacerdote cuando sale delante del pueblo y dice: yo no hallo culpable a este hombre. En otras palabras, yo lo encuentro sin defecto. Yo lo encuentro sin defecto. Antes de eso, él está interrogando a nuestro Señor Jesucristo y le está diciendo: ¿de dónde eres? Dice: mas Jesús no dio respuesta, no abrió la boca. Poncio Pilato humanamente le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte? ¿No sabes que tengo la autoridad para matarte? ¿No sabes que también tengo la misma autoridad, si quiero, para soltarte? Muchos de nosotros estamos en la misma situación. Pensamos que tenemos el control de nuestra vida. Pensamos que tenemos el control de todas las cosas. Pensamos que tenemos el control de nuestra economía, de nuestra casa. Pensamos que tenemos el control de todo, pero no glorificamos a Dios y no le damos gracias a Dios por todas y cada una de sus bendiciones. Dios se conmueve ante un corazón agradecido. No importan las circunstancias, si usted va delante de Dios y le agradece por todas y cada una de las bendiciones que Él ha derramado sobre su vida, eso toca el corazón de Dios y lo conmueve. ¿De qué manera va a responder? No lo sé, pero sí sé que el corazón de Dios se conmueve para nosotros. Eso es lo que hace un corazón agradecido. Por lo tanto, agradezcamos en todo y por todo. ¿Tuvo usted donde dormir? Agradezca a Dios. ¿Tuvo usted alimento para desayunar, comer y cenar? Agradezca a Dios. ¿Tuvo usted vestido para el día de hoy? Agradezca a Dios. ¿Tuvo usted agua? Agradezca a Dios. Pero también pídale a Dios por todos aquellos que no tienen esta posibilidad, que no tienen un lugar para dormir, que no tienen que vestir, que no tienen agua y que tienen que caminar kilómetros para ir por un balde de agua para satisfacer sus necesidades personales. Pida por todos aquellos que sufren, pida por todos aquellos que están en cautiverio sin una razón verdadera. Ese es lo que mueve el corazón de Dios, agradeciendo en todo y por todo. ¿Está usted enfermo? Agradezca a Dios que hay recursos. Agradezca a Dios que hay posibilidades, de que hay medicamentos para que puedan aligerar su carga y que son un bálsamo de sanidad para sobre su vida. Tiene dos opciones: agradecer o quejarse. Yo le aconsejo que agradezca aún en medio de la dificultad, porque hallará paz y descanso para su alma, y el Señor enviará un bálsamo también para mejorar su situación física. Lo sigue interrogando Poncio Pilato. Nuestro Señor Jesucristo le dice: a mí nadie me quita la vida. Porque a veces decimos: fue crucificado. Sí, pero nuestro Señor Jesucristo aceptó ese sacrificio. No es como que nosotros hubiéramos decidido, porque Él hubiera podido no hacerlo, pero Él sabía que tenía que cumplir la voluntad del Padre. ¿Acaso nosotros estamos conscientes de qué es cumplir la voluntad del Padre en nuestras vidas? Nos sorprenderíamos, porque quizás veríamos que no tiene nada que ver con la manera en que vivimos en el día a día. Y me incluyo y soy el primero. Pero tenemos que trabajar, tenemos que ir delante de Dios para que Dios de alguna manera nos muestre qué es lo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros. Cuando Poncio Pilato le dice: ¿acaso no sabes que yo puedo ordenar que te crucifiquen o que te dejen libre? Nuestro Señor Jesucristo en algún momento le dice: ¿acaso tú no piensas que puedo orar a mi Padre y que Él me daría al menos 12 legiones de ángeles?
Cuando nosotros escuchamos, me daría 12 legiones de ángeles, déjeme puntualizar para saber qué significan 12 legiones de ángeles. ¿Sabía usted que 12 legiones de ángeles equivale a 72,000 ángeles según la palabra de Dios? A 72,000 ángeles. En Segunda de Reyes 19:35 hay un pasaje en el que dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A 185,000 hombres, un solo ángel. Yo reflexionaba en esto. ¿Sabía usted que somos en el mundo alrededor de 7,000 millones de habitantes? ¿Sabía usted que 12 legiones de ángeles, 72,000 ángeles, serían más que suficientes para quitar al ser humano de la tierra? Para quitarlo completamente. Claro que eso no es el pensamiento de Dios. Claro que ese no es el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es para que ninguno se pierda, para que ninguno se extravíe, sino que todos vengan a la luz del entendimiento, que no haya uno solo que se pierda. Pero no depende de Dios, depende de nosotros, depende de nosotros. En Isaías 53:5 dice más: Él, nuestro Señor Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones. Y luego dice, fue molido por nuestros pecados. Le invito a que piense un poquito cuando está empleando el término fue molido, literalmente fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hemos sido sanados. Por su llaga hemos sido salvados. Para entender un poquito ¿qué significa que fue molido? Déjeme decirle, en Lucas 22:63 dice que los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y no crea que eran 2 o 3 hombres los que estaban al cuidado de él. Dice que le vendaban los ojos y le golpeaban el rostro y le decían: a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Burlándose de él, y le decían muchas cosas más, injuriándole. Isaías 56 dice: di mi cuerpo a los heridores y dime mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que me arrancaban la barba. ¿Se ha arrancado usted un cabello del labio superior o de la barba? ¿Sabe que es doloroso? ¿Puede imaginarse a esos hombres tirando de la barba de nuestro Señor Jesucristo para arrancarle el pelo? ¿Sabe usted el dolor que le infligían? ¿Sabe usted que cuando lo golpeaban exactamente igual? Mas él dice que no abría su boca para quejarse. Cuando habla de que no escondió su rostro de injurias y disputos, está hablando básicamente del grupo religioso de los fariseos, del Sanedrín, que era el consejo supremo de los judíos en la época del Segundo Templo, y estaba compuesta por 71 miembros, incluyendo al sumo sacerdote, a los ancianos, a los escribas, a los fariseos, quienes tenían autoridad para tomar decisiones en asuntos civiles y religiosos dentro de la comunidad judía. El Sanedrín se reunía en el palacio de Herodes, ubicado en el monte del templo de Jerusalén, y sus decisiones eran vinculantes para todos los judíos de la época. Entre sus funciones se encontraban administrar la justicia, interpretar la ley, supervisar los ritos del templo y la emisión de decretos y decisiones políticas, algo muy similar a lo que ocurre en nuestro país con la Cámara de Senadores y Diputados. Algo muy similar, porque esta misma clase, el Sanedrín, es la que está juzgando a un hombre inocente. Es la que está juzgando de acuerdo a sus tradiciones religiosas a un hombre que decía ser el Hijo de Dios. Pero ellos no sabían que solamente decía ser el Hijo de Dios, sino que era el Hijo de Dios, y ellos no podían entenderlo. Estaban ciegos, estaban sordos, no podían comprender que quien estaba ahí, a quien estaban juzgando, era
al Hijo de Dios. La justicia y la ley se hizo para ello, para otorgar justicia. Desafortunadamente esto dista a veces tanto de la realidad, pero hay una justicia en el cielo. Dios dice que vayamos nosotros a Él, que Él es quien toma nuestra justicia en sus manos, pero nosotros tenemos que creerle, tenemos que seguirle y tenemos que adentrarnos en su palabra para que este pasaje se haga una realidad para nosotros. Uno podría pensar, ¿se estaba haciendo realidad para nuestro Señor Jesucristo? Sí, porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Quizás para muchos no podemos comprender por qué tenía que ser necesario ese sacrificio. Y no podemos entenderlo si no vamos a la Escritura y no entendemos que era necesario que Él diera su vida en sacrificio para que nosotros fuéramos rescatados. Había un pacto que se sellaba con sangre, por eso hacían sacrificios. Por eso nuestro Señor Jesucristo tenía que dar su vida para que nosotros fuéramos rescatados, para que nosotros fuéramos comprados por precio de sangre, para que nosotros el día de hoy tuviésemos libertad. ¿Cuál libertad? La libertad de ir delante del Padre para arrodillarnos, para humillarnos y para tener comunicación con Él. No se refiere a ninguna otra libertad como humanamente podíamos pensarlo, y que a veces esa libertad se convierte en libertinaje para hacer todas las cosas que son de desagrado para Dios. Dice que los soldados lo llevaron adentro al atrio, al pretorio, dice, y convocaron a toda la compañía. No fueron 2 hombres, no fueron 3 hombres, no fueron 10 hombres, fue una compañía de soldados romanos que equivalía a 100 hombres. ¿Puede usted imaginarse 100 hombres haciendo escarnio de un solo hombre permanentemente, en todo tiempo, insultándolo, golpeándolo, flagelando su cuerpo? Una compañía fue necesaria, pero no solo paraban en afligir su cuerpo. Dice que le desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata y le vistieron de púrpura y le pusieron una corona tejida de espinas. Lo pusieron de púrpura porque el púrpura representaba la realeza, pero era una manera de burlarse de él para decir, y este es el rey, este es el rey, este es el que dice ser hijo de Dios. Vean, no es nada delante de nosotros. No sabían que él estaba cumpliendo un propósito que había establecido desde la eternidad con el Padre para que nosotros fuéramos rescatados. Habiéndole puesto la corona sobre su cabeza, una corona de espinas, le pegaban con una vara, con una caña, lo golpeaban e hincaban la rodilla delante de él y le escarnecían, diciéndole, salve, 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 rey de los judíos. Así es de que tú eres el rey de los judíos. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que estaba sucediendo ahí. Desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos temor a veces de caer en manos de autoridades, paramilitares o militares, y nos sentimos inseguros, nos sentimos indefensos, nos sentimos en la incertidumbre de qué es lo que harán. Y ahí está él, solo, siendo vejado, siendo humillado, siendo escarnecido. La palabra escarnecer significa burlarse o ridiculizar a alguien de manera muy ofensiva y muy cruel. Es un término que se utiliza en el contexto de la humillación pública y puede incluir acciones como mofa, desprecio y sátira. El salmista
antes de que esto sucediera, está diciendo: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo, y todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Dios, se encomendó a Jehová, pues que le libre Jehová, que le salve, puesto que en él se complacía. Eso se llama escarnio. Eso se llama escarnio. Salmo 44, 13, 16. Has puesto por escarnio a nuestros vecinos, por burla y por luvidrio. Eso fue parte de lo que tuvo que experimentar nuestro Señor Jesucristo. Encima de eso, Poncio Pilato ordenó flagelarlo. Ordenó que golpearan su espalda con un látigo. No sé para cuántos de ustedes haya un entendimiento, un conocimiento de cómo eran estos látigos, que eran formados de cuero y en la punta terminaban en pedazos de metal, de plomo, huesos, y eran un cordón de 7 hebras, de tal manera que cuando ese látigo golpeaba en la carne de una persona, se clavaba y al retirarlo desgarraba los tejidos, sangraban los tejidos. La Biblia no dice exactamente cuántas veces lo hicieron, simplemente dice que fue flagelado una y otra vez hasta quedar como una masa deforme, irreconocible. Cuando hubieron hecho esto, Poncio Pilato salió delante del pueblo con él y dijeron: este es el hombre. Yo me había preguntado, ¿a qué se refiere cuando dice este es el hombre? El pueblo sabía que era nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué está diciendo este es el hombre? Está diciendo este es el hombre porque era irreconocible. Quizás habría quien dijera: no, pusieron a otro y nos están mintiendo. Ese no es. Pero cuando él está ahí en el pretorio, que es un nivel de autoridad en el cual representaba decir la verdad, Poncio Pilato dice: este es el hombre, no les miento, este es, yo les juro, es verdad que este es el hombre que me entregaron. Aquí está, aunque ahora no le reconozcan, aunque ahora sea una masa irreconocible. ¿Tiene idea de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció para llegar a ese punto? Y aún no era el final. Y lo hizo por amor, por usted, por mí, por todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Seguiremos con nuestra manera vana de vivir? ¿O intentaremos enderezar el camino para poner a Cristo como nuestra guía, como nuestro Redentor, como nuestro Pastor, como nuestro Salvador? A nosotros nos toca decidir. Y todavía no ha llegado a la cruz del Calvario, en donde todo lo que ha ocurrido pareciera lo mínimo en relación a lo que todavía ocurriría cuando clavan los clavos en sus manos y en sus pies. Le ofrecieron vinagre. Alguno de ustedes podría preguntarse por qué le ofrecieron vinagre. Yo no lo sabía, pero parece ser que el vinagre lo daban como para que la persona fuera anestesiada y no sufriera tanto, y él lo rechazó. Él no quiso ningún bálsamo para mitigar el sufrimiento, porque él sabía que el sacrificio tenía que ser completo. El sacrificio tenía que ser completo. Él sabía que no podía mitigarlo. Él sabía que dependía totalmente del Padre. Y encima fue levantada la cruz. Médicamente se dice que cuando usted es levantado y no tiene ningún sostén, esto hace que usted empiece a ser jalado hacia arriba y esto empieza a comprimir sus pulmones, faltándole a usted el aire y generalmente muriendo por asfixia.
era suficiente para que él hubiera muerto. Mas el centurión que estaba ahí, él escuchó las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando está ahí colgado, cuando está prácticamente sin vida, él tomó un último impulso, levantándose con todas sus fuerzas humanamente, tomando, inhalando aire para poder expresar y decir: todo está consumado, Padre. Todo está consumado. He cumplido, he llegado a lo que tú me pediste. Y murió. El pensar en este escenario de lo que él padeció, para nosotros es sensibilizarnos del sacrificio que él vino a hacer. La noticia es que no paró ahí. La buena noticia es que no paró ahí, porque al tercer día él se levantó del sepulcro. Él triunfó sobre sus enemigos. Él triunfó más allá de lo que el mundo de maldad podría haber considerado. Él triunfó y nos entregó ese triunfo a nosotros para decir que hoy somos libres, libres en nuestro Señor Jesucristo, para saber que Él nos ha salvado y no a nosotros mismos, para saber que solamente en Él hay esperanza, para saber que en Él hay redención, para saber que en Él hay vida eterna, para saber que Él es el camino, para saber que Él es la verdad, para saber que fuera de Él no podemos hacer nada. Y si no podemos hacer nada, ¿qué estamos esperando para correr a sus pies? Recuerdo hace algunos años el corazón de un niño. Yo no estaba preparado, déjenme decirle que ese niño era mi hijo menor. Que en alguna ocasión vio un documental sobre una tribu, no sé si en África o en Sudamérica, en donde a las mujeres se les hacía pasar por una situación física terrible, terrible, terrible. Mi esposa le decía a mi hijo: es que no saben, hijo, es que no saben lo que están haciendo. Lo hacen porque es parte de su cultura y ellos piensan que están bien. Yo no estaba presente. Mi esposa dice que él se levantó y que le dijo: ¿y qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Vendamos todo y vayamos a decirles, vayamos a enseñarles. Eso es el corazón de un niño. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que tenemos que ser como niños, tenemos que creer como niños, tenemos que dejarnos influenciar por su palabra como niños, porque una vez que somos adultos, nos llenamos de pensamientos que lo único que hacen es estorbarnos para poder acercarnos a Él. Te damos gracias, Señor, porque hoy ciertamente podemos celebrar el hecho de que tú resucitaste, Señor, de que resucitaste y subiste a los cielos y estás sentado a la derecha del Padre, en donde sabemos que tú intercedes por nosotros constantemente, oh Dios. Así lo dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, por dejarnos, Señor, comprender y entender el proceso por el cual tú tuviste que pasar, y que para nosotros es el aliciente para saber que en este mundo igualmente podemos encontrarnos con dificultades, pero que tú nos alientas diciendo que tú estarás con nosotros y que no debemos de temer nada, absolutamente nada, y que toda nuestra confianza debe de estar puesta en ti. Y tu palabra dice, Señor, que llegado el momento, tú nos harás caminar por ese camino que lleva hacia la vida eterna, que tú nos llevarás delante de tu presencia para reinar contigo cuando tú regreses.
Y tu palabra nos exhorta, Señor, para que mientras ese tiempo llegue, no nos cansemos de hacer lo que tenemos que hacer. Convertirnos en portadores de tu palabra, convertirnos en portadores de tu semilla, Señor, sabiendo que eres tú el que hace la obra, que es tu palabra la que exhorta, que es tu palabra la que alienta, que es tu palabra la que sana, que es tu palabra la que vivifica, que es tu palabra la que libera. Gracias, Señor. Gracias, porque hoy podemos ir delante del Padre directamente para alabarlo y para bendecirlo. Te damos gracias, te damos gracias y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y ayúdanos a ser como las vírgenes prudentes, a llenar nuestras lámparas constantemente de aceite, velando de día y de noche, esperando tu venida, Señor, para que seamos testigos de ella y podamos, Señor, alabarte y bendecirte, que podamos glorificarte, así, Señor, como cuando tú entraste en Jerusalén y que todo el pueblo se levantó aún en ignorancia diciendo, Hosana, 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 bendito es el que viene en el nombre del Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas, conforme a tus múltiples misericordias, ser testigos de ese momento cuando tú regreses. Mientras tanto, Señor, oramos por todos nuestros hermanos que están en necesidad, oramos por aquellos que sufren, oramos por aquellos que lloran, oramos por aquellos que son marginados, oramos por aquellos que pasan hambre, oramos por aquellos que son violentados, oramos por aquellos que pasan por desnudez, oramos, Señor, sabiendo, Padre, que tú no nos dejas a ninguno de nosotros. Te damos gracias en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.